Elon Musk también ha hablado bastante sobre este tema de la sobrepoblación, lo cual me pareció muy interesante porque, de nuevo, Elon Musk es una persona que se dedica más a la tecnología y demás, pero no se traga sus comentarios acerca de cosas que le parecen importantes. La primera vez que se pronunció respecto a la sobrepoblación, que como ustedes saben es una narrativa que maneja las Naciones Unidas a más no poder, especialmente para avanzar la agenda del aborto en todos los países que pueda, en 2013 lo que hizo es decir lo siguiente, que más o menos resume lo que él piensa al respecto. La sobrepoblación es el mayor problema para el mundo. Todos los demás problemas a los que nos enfrentamos... no es la sobrepoblación. En realidad lo que él dice es que más bien la underpopulation, o sea, la falta de personas es el mayor problema que tenemos en el mundo. Todos los demás problemas a los que nos enfrentamos existen debido a eso en última instancia. Habló de este tema de la sobrepoblación y más bien del colapso poblacional que estamos viviendo consistentemente durante muchos años, desde el 2013. Esta es una quote que saqué de su Twitter, que es de este año, de hecho, de enero, que dice lo siguiente: el colapso poblacional es un problema existencial para la humanidad, no la sobrepoblación, porque hay mucho enfoque en que hay mucha gente y que hay mucha pobreza y desigualdad y que mientras más niños hay, más pobreza y qué sé yo, pero en realidad Elon Musk maneja una narrativa completamente diferente y de hecho yo estoy de acuerdo con ella, que es de que no, el problema no es que hay mucha gente, el problema es que hay muy poca gente y que la gente ya no está teniendo hijos. Habló abiertamente de esto en varias entrevistas. Habló también acerca, en varias entrevistas, de las políticas públicas en China, en la que primero solamente se permitía a la gente tener un solo hijo. Imagínense el gobierno que puede dictar cuántos hijos puede tener una persona. Inicialmente en China en 1979 solamente se permitía tener un hijo. Si tenías más, a veces cometían infanticidio y habían abortos forzados por montones. A raíz de esto, hoy en día en China hay millones de hombres extra, o sea, hay un exceso de varones muy importante en China y lastimosamente estos varones, algún rato vamos a hablar de eso en otro episodio, pero son varones que ni siquiera tienen la oportunidad de vivir una vida normal en el sentido de que se pueden casar y tener hijos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes mujeres. ¿Por qué? Porque desde 1979 se abortaba a las niñas sistemáticamente por orden del gobierno en China. Así que bueno, después cambiaron su política a 2 hijos por familia, ahora están con 3 hijos por familia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de rayos, ahora ya no hay gente. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora sí tengan hijos, muy tarde, o sea, sinceramente no sé qué pasará con China. Hay varios países que están debajo del nivel de reemplazo poblacional, en los que se da este caso de que la mayor cantidad de población es anciana, es de la tercera edad. Su pirámide poblacional, que debería ser aquí así, hemos aprendido esto en la escuela, la parte más importante de la pirámide poblacional son los niños y los bebés. De hecho, lo que está pasando en estos países es que su pirámide está al revés, o sea, hay muchos más ancianos que niños, ya la gente no tiene hijos, no hay familias y demás. A raíz de esto también ha habido migración masiva a muchos países que están sufriendo este bajo nivel de reemplazo poblacional. Algunos de estos países que están sufriendo por ello son Japón, Italia, España, Alemania, Corea del Sur, Grecia, Portugal, Hungría, Bulgaria y Polonia. Dentro de esto también entra Estados Unidos. Y por supuesto, Elon Musk fue muy criticado por expresarse respecto al tema de la sobrepoblación. Lo chistoso es que este es un hombre súper genio, o sea, realmente muy inteligente, a quien se descarta de inmediato cuando empieza a hablar de cosas que van en contra de la narrativa progresista. En el caso de Musk, directamente se dijo, no tiene nada que hacer hablando de la sobrepoblación. Y bueno, si es una persona pensante, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vamos a escuchar? Si tiene razón con lo que está diciendo y lo da con datos también, no es que dice cosas simplemente por decirlas. Una característica suya, y por eso me parece tan interesante Elon Musk, es que él critica abiertamente a las Naciones Unidas y las estadísticas que sacan acerca de la sobrepoblación. En una nota de la CNN en la que lo critican, dicen lo siguiente: a Elon le va mejor fabricando autos que prediciendo
se dice prediciendo la trayectoria de la población, dijo Joseph Kami, demógrafo, consultor y exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas. Claro, si eres de las Naciones Unidas y quieres avanzar tu agenda del aborto, obviamente vas a estar en contra de que el magnate más grande de los negocios del mundo en nuestra historia moderna esté hablando en contra de las estadísticas que tú sacas, ¿no? Pero bueno, sacaron esto en esta nota de CNN. Hay algunos que alaban a Musk por su gran inteligencia. Hay otros que lo descartan sin siquiera abordar sus argumentos. En el caso de es bien chistoso, porque en el caso de esta nota de la CNN, sí, empiezan criticando a Musk, o sea, con esta quote de este Joseph Kami, de que Musk no tiene nada que hacer hablando de la sobrepoblación. Pero en ningún momento abordan los argumentos que da Musk acerca de la sobrepoblación, que es principalmente que nuestro problema es el colapso poblacional, no la sobrepoblación. Esta nota continúa diciendo lo siguiente acerca de esta persona de las Naciones Unidas. Dice, sí, en algunos países la población está disminuyendo, pero para el mundo entero ese no es el caso. Y la realidad es que sí es el caso, lamentablemente. En esta misma nota, en la que critican a Musk por hablar al respecto, también se describe cómo la tasa de natalidad y el crecimiento poblacional a nivel mundial está declinando de forma muy, muy severa. Entonces, creo que es bastante lógico pensar o ver que ellos mismos se contradicen en la misma nota de periódico, porque por un lado dicen, Elon Musk no tiene nada que ver, pero tiene razón en que está declinando la población a nivel mundial. Bueno, eso es lo que dice Musk. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? ¿Por qué lo criticamos? Algo que dice también esta nota, les voy a leer algunos datos solamente porque no quiero hacer esta parte muy larga, pero en esta misma nota dice lo siguiente: a nivel mundial la tasa de fertilidad no se ha colapsado ni debería serlo según la ONU, pero ha disminuido significativamente. Ok, Musk dice que está habiendo un colapso poblacional, pero ellos dicen, no es un colapso. Solamente es una disminución súper significativa. Tanto que hay muchos países que ni siquiera están en el nivel de reemplazo poblacional. O sea, su población va a dejar de existir en décadas, o bueno, en siglos. En décadas va a haber esta pirámide invertida en muchos países. Pero no es un colapso, solamente es una declinación poblacional muy significativa. Ok, como digan. Después, esta misma nota dice lo siguiente: en 1950 las mujeres solían tener 5 partos o 5 hijos cada una. A nivel mundial el año pasado fue de 2.3 nacimientos. Para 2050 la ONU proyecta una disminución global de 2 nacimientos por mujer. 2. Ahora, lo que quiero recordarles es que para que haya un reemplazo poblacional normal y tener una pirámide poblacional normal, una mujer tiene que tener más de 2 hijos. No puede ser posible que tenga 2. Eso ya es para ir poco a poco colapsando hasta que ya no exista la población, literal. Y la tendencia ahorita no es a que las mujeres tengan más hijos, sino a que tengan menos a nivel mundial, excepto en países musulmanes, obviamente. Después dice lo siguiente: en algunos países es más bajo este tema de la tasa de natalidad. En los Estados Unidos, en la década de los 50 era de 3.6 nacimientos por mujer. En 2020 era de 1.6. Imagínense eso, la mitad. En Italia fue de 1.2, en Japón fue de 1.3, en China fue de 1.2, estamos hablando del 2020. De nuevo, estamos por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Estas sociedades, estas poblaciones van a colapsar en algún punto, y de hecho ya están colapsando tanto que en China, en Corea del Sur, en Japón, no les queda otra que ahora hacer propaganda de por favor cásense, por favor tengan hijos. En Europa se le paga a las mujeres por tener hijos, así que por favor no me digan que es algo que se está inventando Musk, o que es una teoría de la conspiración o algo por el estilo. En enero de 2022, esto dice esta nota, el país anunció que la tasa de natalidad cayó por 5º año consecutivo, incluso con la derogación de la política del hijo único. Esto fue en China. Después continúa diciendo en otra parte: prácticamente todos los países desarrollados están por debajo de 2, y ha sido así durante 20 o 30 años. Esto dijo el mismo Joseph Kami de las Naciones Unidas, que critica a Musk de que no tiene por qué hablar de la sobrepoblación.
él mismo nos está diciendo que durante los últimos 20 a 30 años en la mayoría de los países desarrollados, las mujeres no tienen más de 2 hijos. Eso es mucho menos de lo que se necesita para el reemplazo poblacional. O sea, él mismo se contradice en la misma nota. Es ridículo, sinceramente es ridículo. Y dice, la mayoría de los países han pasado por lo que se llama una transición demográfica. Por otro lado, también menciona que el único país, o bueno, los únicos continentes, o el único continente, donde todavía no hay esta figura es en África. Pero está muy contento, eso lo pueden leer en la nota, está muy contento de que probablemente va a cambiar, va a transicionar también África para que ya no hayan tantos niños y que las mujeres ya no tengan tantos hijos, como si fuera algo bueno que las mujeres ya no tengan hijos. Después dice también, si las mujeres africanas en estas regiones tuvieran más acceso a la anticoncepción, la educación y la atención médica, estos problemas podrían abordarse y la población mundial podría disminuir aún más. Pero las personas estarían mejor en términos de salud individual. O sea, la finalidad de la ONU, para los que no saben, es que ya no haya gente, literal. Por eso avanza sus agendas ambientalistas, animalistas y el aborto también. Y para que haya menos gente. Así que con esto lo dejan bastante claro. Quieran admitirlo o no, Elon Musk tiene toda la razón. El mundo está colapsando a nivel poblacional. Por eso la ONU se encarga tanto de que haya adoctrinamiento a nivel de Europa, a nivel mundial, con ese tema del aborto, anticonceptivos, salud reproductiva, que te manda a matar a tus propios hijos en tu vientre. Por eso es que la ONU avanza tanto estas cosas, porque ellos mismos quieren que no haya gente. Así que, pero no es que es un problema el tema de la sobrepoblación, sino más bien lo contrario, y ellos mismos lo están viendo a nivel mundial y están alegres más o menos de que esté tomando lugar eso. Otras razones para el colapso poblacional de tantos países, según lo que reporta Daily Wire Plus, son los siguientes, ¿no? Ya habíamos mencionado el tema de los anticonceptivos, específicamente la píldora anticonceptiva, que ha sido un avance, bueno, supuestamente avance, depende de cómo lo veamos, pero fue algo muy importante que tomó lugar, el hecho de que una mujer pueda tomar anticonceptivos. Eso, después el enfoque en la educación, gastos, la reducción en creencias religiosas también es una razón por la que los jóvenes hoy en día ya ni siquiera quieren tener hijos, ni siquiera piensan en casarse directamente. Otra razón por la disminución para este colapso poblacional es el tema del aborto, los derechos reproductivos, la propaganda LGBT, la propaganda ambientalista, la propaganda animalista. En cuanto a la propaganda ambientalista, quiero hacerles notar lo siguiente: se les mete tanto a los jóvenes la idea de que todo va a colapsar y que ya no va a haber mundo, de aquí a 30 años ya no va a haber agua, etcétera, etcétera, que ¿cuál es el punto de vivir entonces? O sea, los jóvenes, en especial los adolescentes de hoy en día, ya no le ven el sentido a la vida. Bueno, que todo se trate de simplemente placer y fiestas, porque ¿y para qué estudios si de aquí a 30 años ya ni va a haber mundo? Después otras razones que también citan, y algo que yo identifico también, es la propaganda antifamilia, antibíblica, anti-roles tradicionales de la mujer y el hombre. La propaganda feminista nos ha arruinado. O sea, las mujeres ya no se quieren casar ni tener hijos porque supuestamente es una forma de esclavitud moderna, el hecho de cuidar de tu esposo y cuidar de tus hijos. Literal, las mujeres ya no quieren eso. Antes era algo lindo, celebrado, algo que una mujer quería hacer. Ahora ya no, es algo que las mujeres odian. Lo que sí se ha citado bastante, que es una pena, es que las mujeres que tienen más estudios a nivel pregrado, posgrado, tienen menos hijos o directamente no se casan. Y esto también afecta a Bolivia y Latinoamérica, por si ustedes no se han dado cuenta. Hay muchas mujeres, muchas mujeres que directamente no quieren casarse, se dedican a sus estudios o se dedican a ir a fiestas o al trabajo, a lo que sea, pero menos a tener una familia y menos a tener hijos. Incluso si llegan a casarse, en muchos casos ni siquiera quieren tener hijos. Eso es algo bastante común. Después, que la sobrepoblación trae desigualdad y pobreza es un mito, por si acaso, porque este es uno de los argumentos que manejan las Naciones Unidas. Es un mito. Les aconsejo escuchar las charlas que tiene Jordan Peterson respecto a la sobrepoblación.
Hay un libro que leí, que le voy a pedir a la editora que lo busque, pero es un libro en el que se mencionan las tendencias globales. Fue escrito, no recuerdo por quién, ya lo había recomendado en un podcast, en otro episodio, en un episodio sobre libros que hice, pero no recuerdo exactamente el nombre del libro o el autor, pero es uno de tendencias globales en el que describe cómo literal está colapsando la población a nivel mundial. Ahora, por último, para salir ya de este tema, quisiera llamarlos a esto. Hay que ser coherentes. Muchos admiran a Musk por haber dejado la universidad, por ser una de las personas más importantes e inteligentes del mundo en la historia moderna, por ser un visionario, por ser creativo y todo. Pero esas mismas personas son las que descartan sus opiniones simplemente porque no están de acuerdo con él. Y eso me parece una falacia tremenda. Yo he visto a gente educada, o sea, profes de la universidad, PhDs, científicos, hablar de Musk como que, wow, Musk, que ni siquiera hizo un posgrado y es un capo. O sea, realmente reconocen que es una persona de admirar. Y al mismo tiempo no quieren creer las cosas que se dicen respecto a estas cosas de la sobrepoblación, la censura y demás, porque, no, de eso no sabe nada. ¿Cómo puede ser que una misma persona lo admire y le parezca un tonto en otras áreas, cuando sabemos que es una persona por lo menos que piensa? O sea, mínimo podemos analizar sus argumentos por más que no estemos de acuerdo. Gracias por ver este video. Si te sirvió la información, te recomiendo que les des like a este video para apoyar este canal y también que te suscribas para nunca perderte un episodio nuevo.